En esta oportunidad quiero que podamos juntos meditar en Isaías 55 y versículo 3 y ver cómo Dios abrirá el entendimiento para que podamos profundizar en un deseo que siempre ha estado en el corazón de Dios para con aquellos que le creen, para aquellos que le creen y para aquellos que quieren caminar con Dios. No es lo mismo creer en Dios, no es lo mismo entender que Dios existe, a querer caminar con ese Dios. Muchos hoy en día creen que Dios existe, pero son muy pocos los que quieren caminar con ese Dios. Y vamos a ir entendiendo qué significa caminar con Dios. La Biblia habla de Enoc, que fue un hombre que caminó con Dios. Puso en su corazón los preceptos de Dios. Puso en sus sentidos el conocimiento de Dios y vivió de acuerdo a ese conocimiento. Isaías 55 versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Si en verdad nosotros queremos vivir, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene todo el deseo de hablarnos. Hasta el día de hoy Dios nos habla de una u de otra forma. Nuestros sentidos pueden percibir y deben de percibir la voz de Dios. La voz de Dios la podemos escuchar cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, cuando inclinamos nuestro oído. Dios habla a través de nuestra boca. Dios toma nuestros labios y fluye a través de una oración intercesora. Cuando adoramos a Dios a través de un canto, a través de una alabanza, el Espíritu de Dios fluye a través de esa adoración, porque los salmos dicen que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando inclinamos nuestro oído a una prédica, Dios inspira al que está compartiendo y su palabra penetra en nuestra vida, penetra en nuestra alma y nuestra alma es vivificada, como dice el profeta: oíd y vivirá vuestra alma. Cuando dejamos de escuchar a Dios por los diferentes medios que ya mencionamos, nuestra alma empieza a secarse, nuestra alma empieza a angustiarse, nuestra alma empieza a debilitarse. Pero el profeta dice: oíd y vivirá vuestra alma. Es necesario que hoy en día, por medio de su palabra, hagamos vivificar nuestra alma, nuestro hombre interior. Y el profeta dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, porque eso es lo importante. Cuando nosotros escuchamos a Dios, tiene que producirse una reacción en nuestra vida, y es acercarnos a Dios, es llegar a Él, postrarnos delante de Él y disponer nuestro corazón. Cuando dejamos de escuchar a Dios, poco a poco empezamos a alejarnos, y luego lo que vemos es un distanciamiento entre nosotros y Dios. Y eso es lamentable. La separación espiritual es la muerte del hombre.
separarse de Dios. La Biblia dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Cuál es el pacto que hemos hecho con Dios? Esto nos da la idea de que los que están cerca de Dios, los que caminan con Dios, son los que hacen un pacto con Dios y cumplen el pacto. ¿Cuántos estamos cumpliendo o viviendo en el cumplimiento de esos pactos? Yo entiendo en este pasaje que para que vuestra alma pueda vivir, es necesario escuchar, conocer a profundidad y vivir de acuerdo a ese pacto. El hombre que no vive bajo el pacto de Dios está muerto espiritualmente. El hombre que no camina bajo los pactos de Dios prácticamente no tiene sentido su vida. A través de la historia bíblica hubieron hombres que caminaron bajo los pactos de Dios y en el cumplimiento de esos pactos. Moisés es un ejemplo. Moisés prefirió vivir y obedecer y fluir en el pacto de Dios que en el pacto de los hombres. Sí, porque los hombres también quieren que nosotros pactemos con ellos, que lleguemos a un acuerdo y que vivamos de acuerdo a ese acuerdo. Pero hay debilidad en esos acuerdos, porque siempre se busca egoístamente el bien de unos, nada más. Pero cuando caminamos en el pacto de Dios, Dios en su gran misericordia siempre quiere ver el bien para nosotros. Es bendecirnos. Por eso en la Escritura vemos, y es lo que vamos a ver más adelante, el pacto que Dios hizo ahí en Malaquías. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y paz, y más adelante lo vamos a examinar a profundidad. Pero el pacto que viene de Dios siempre es vida, siempre va a traer paz. El pacto que tú puedas hacer con los hombres es todo lo contrario. Es un pacto que siempre va a llevarte a la muerte espiritual. Y claro, ¿por qué no a la muerte física? Y es un pacto tan débil que no habrá paz en tu vida, no habrá tranquilidad. Cuando el hombre empiece a ver que ese pacto es débil, que ese pacto es egoísta, que ese pacto es ambicioso, empieza a haber angustia, empieza a haber zozobra, empieza a haber desconfianza, y es ahí en donde se forma un gran problema entre aquellos que hicieron ese pacto, porque no hay consistencia, porque no está la gracia de Dios para fluir. O sea, lo que nos hace vivir bajo la bendición de Dios es vivir de acuerdo al pacto de Dios. Y para eso necesitamos conocer el pacto que Dios tiene con nosotros. Obviamente ese pacto, y el principal de todos los pactos, es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Ahí se rompió el velo para que usted y yo pudiéramos entrar a ese pacto maravilloso entre Dios y el hombre. En la historia bíblica hemos visto cómo los hombres de Dios como Moisés, Noé, Josué, David, y podría la lista seguir y ser interminable, vivieron de acuerdo a los pactos de Dios, con un corazón ferviente, no a medias, sino comprometidos con Dios. Porque esa es una característica de los pactos, estar comprometidos con Dios. Hoy en día, uno de los grandes problemas de la sociedad es que los hombres no cumplen los pactos porque son débiles y están sobre una base de debilidad. Primero, hay quienes que ni siquiera quieren tener un pacto, no quieren un compromiso. Por eso
En los matrimonios, por ejemplo, solo dice vamos a estar unidos, no quieren hacer un pacto. E inclusive muchos dicen vamos a estar con bienes separados. Imagínense qué desconfianza. O sea, entrar a un pacto con un espíritu de desconfianza, ya hay una ruptura de antemano, en donde tarde o temprano se evidenciará esa desconfianza. Terminan lastimándose, terminan mal esa relación. Otros, aunque hicieron un pacto, no lo cumplen. ¿Por qué? Porque necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas para que podamos nosotros vivir de acuerdo a los pactos establecidos, principalmente los pactos que hacemos con Dios.